Volveremos a encargar a las Fuerzas Armadas la participación de algunos importantes proyectos de desarrollo. Este será uno de los cambios que impulsaremos desde el Poder Ejecutivo. Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos. Estas fueron las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo, cuando asumió la presidencia. ¿En dónde quedaron? ¿No? Las palabras dicen que se las lleva el viento, porque luego de las denuncias que realizaron los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra y Jorge Chaparro, pues hay mucho que investigar. Ellos han acusado no solamente al ministro Walter Ayala, al ministro de Defensa, también al secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y al mismo presidente de la República de haber ejercido presiones para que de manera irregular pues se ascienda a militares que no lo merecían. Así es, Mabel. El hombre es esclavo de sus palabras y en este caso creo que el presidente Pedro Castillo, sinceramente, con todo el respeto que me merece su investidura, debe darle una explicación al país sobre esta situación grave que se ha presentado con denuncias en las Fuerzas Armadas, definitivamente. Vamos a conversar con el doctor Carlos Caro. Él es abogado en Derecho Penal y Constitucional, porque esto ya está por lo menos mereciendo la atención del Congreso de la República, que ha citado a los excomandantes generales para que expliquen la situación, muestren alguna evidencia, en todo caso, si es que ha habido alguna conversación a través de WhatsApp, que parece, las hay y las van a mostrar. ¿A dónde nos llevaría esto? Doctor Caro, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Mabel. ¿Cómo está, doctor? En las responsabilidades, ¿qué se puede encontrar, doctor Caro? Acá yo creo que hay que diferenciar dos niveles, ¿no? Por un lado está la responsabilidad política, la responsabilidad constitucional, y por otro lado están los temas de naturaleza penal. Si vamos a lo primero, evidentemente este es un caso que da lugar para una interpelación al todavía ministro de Defensa o renunciante ministro de Defensa, para que explique en qué condiciones se han dado estas posibles influencias para el ascenso, rompiendo la meritocracia de las Fuerzas Armadas. Ahora, evidentemente estamos ante una situación que podría escalar al presidente si se confirma que esto viene por orden del presidente, la venia o el asentimiento del presidente. Y eso podría dar lugar a nuevamente encender las voces de la vacancia por incapacidad moral, porque claro, si vemos al presidente empujando, digamos, una lista de personas para el ascenso dentro de las Fuerzas Armadas, rompiendo la meritocracia, si esto viene de la más alta cabeza, representante uno del Poder Ejecutivo, estamos ante una situación grave y ya sabemos todos que este tema de la incapacidad moral permanente es una cosa que al final tiene una lectura netamente política, una lectura de los votos dentro del Congreso. Y además, esa podría ser, digamos, la situación en ese ámbito. Y además, doctor Caro, este es un concepto, el de la incapacidad moral permanente, muy subjetivo, ¿no? Muy difuso, como se dice. Efectivamente, el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no ha cumplido con delimitar qué significa esto. Todos sabemos de que no puede ser algo ordinario, es como un botón rojo, es algo con lo que no se puede jugar, pero al final esto se define políticamente en el campo de los votos. Y si esto escala y se agrava, esto, cualquier otro tema, dado que el gobierno viene cometiendo una serie de errores desde el día 1, evidentemente va sumando a esas voces que cada vez pueden ser mayoritarias en el ámbito congresal. Doctor, y desde el punto de vista penal, ¿no? ¿Cuáles serían los delitos que se habrían cometido en este caso? ¿Cuáles delitos configurarían en el caso, por ejemplo, del ministro de Defensa, del secretario general de Palacio de Gobierno? El presidente, evidentemente, no puede ser procesado durante su gestión, pero ¿qué delitos configurarían acá? A ver, aquí hay que diferenciar entonces lo que son personas que tienen un aforo especial, el presidente o el ministro de Defensa, y por otro lado el secretario u otros que hayan podido participar en estos hechos. Y yo creo que el ámbito de investigación de la Fiscalía puede tocar 3 delitos. El delito de coacción, por haber obligado o tratado de obligar a los militares a romper esta cadena de meritocracia. En segundo lugar, el delito de patrocinio ilegal, que sanciona a aquel funcionario que utiliza el poder, digamos, público con la finalidad de favorecer a particulares dentro de la administración. Y en tercer lugar, el delito de tráfico de influencias,
que sanciona el acuerdo de voluntades con la finalidad de ejercer lo que podríamos denominar el tarjetazo, la recomendación, ¿no? Son los tres delitos que podrían aquí investigarse y hay que diferenciar dos ámbitos, ¿no? Los que no están aforados, como el secretario general, van a una fiscalía ordinaria anticorrupción, por ejemplo, mientras que los aforados, el ministro Ayala, pues solamente podría ser investigado por la Fiscalía de la Nación por tratarse de un delito de función, y la Fiscalía, si cree que tiene un caso, lo derivará luego al Congreso para la acusación constitucional. Pero, a ver, el presidente hay un detalle particular, ¿no? Sí, entonces, estamos hablando desde del aspecto político. Usted ha mencionado la interpelación, una eventual censura al ministro si es que no le aceptan la renuncia, y ha mencionado inclusive la vacancia. Eso por el lado político, ¿no? Y por el lado penal, una investigación por parte de Fiscalía. Pero yo me quiero detener en la figura del secretario general, porque claro, el ministro finalmente es fusible, ¿no? Le aceptan la renuncia o lo censuran y ya está. Se va, más allá de que siga una investigación de manera paralela. Pero el secretario general, Bruno Pacheco, va a continuar ahí. Y la actuación de este personaje desde el día número 1 ha sido bastante cuestionable, porque él se muestra como el todopoderoso, ¿no? Inclusive recordemos que cuando el presidente de la República llega al Congreso para asumir el mando, y ahí estaban los presidentes, también le rendían a él, a Bruno Pacheco, el secretario general, también le rendían los saludos, ¿no? Y eso fue algo muy notorio en el protocolo. Y siempre ha estado ahí, al lado del presidente de la República. Hoy por hoy parece ser una persona con mucho poder dentro del Palacio de Gobierno, pero no deja de ser un funcionario público. ¿A quién le rinden las cuentas este señor Pacheco? Evidentemente el secretario general es un funcionario público y por lo tanto puede ser indagado por la Fiscalía en todos los niveles. La Fiscalía puede acceder a su registro de visitas, no solo lo del presidente, sino lo de él, puede acceder a sus correos electrónicos oficiales, y si él tiene un teléfono celular que es del Estado, para uso del gobierno, podría acceder a sus comunicaciones, dado que no hay ninguna expectativa de privacidad ahí, y lo que hay es un instrumento de uso público y que él no podría, digamos, negarse a compartirlo con la Fiscalía. Ahora, como decía hace un momento, ¿no? Él va a ser investigado eventualmente por una fiscalía ordinaria y a raíz de su participación podría involucrarse a más personas si es que más personas han estado en esta trama de romper la cadena de meritocracia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, hay una situación donde el presidente va a tener que evaluar también su continuidad, porque si estamos hablando de una persona que ya está sometida a ese nivel de cuestionamiento, casi al mismo nivel que el ministro de Defensa, seguramente la Contraloría también podría tomar cartas en el asunto. Sí, porque ahí la función del secretario general es de asistencia técnica y también administrativa, ¿verdad? No tiene una injerencia política. Efectivamente, dentro, digamos, del perfil del puesto y dentro de lo que significan sus funciones, no hay injerencia de naturaleza política, pero el secretario es el confidente del presidente. Recordemos el caso del señor Navas con el presidente García, sabía quién entraba, quién salía, con quién se reunía. Es decir, por más de que el perfil de puesto no sea político, a la hora de la hora termina ejerciendo una función política, una función de confianza, le conoce los secretos al presidente y por lo tanto, digamos, la relación que tiene que existir ahí es una relación de plena confianza y desde luego que tiene que estar, por lo tanto, sometido también al escrutinio público como cualquier funcionario público. Doctor, una última pregunta muy concreta. Usted iba a explicar también cuál sería la implicancia penal en el caso del presidente de la República. Sabemos efectivamente que hay un régimen especial con él porque no puede ser procesado en su gestión. Sí, acá hay un dato importante y es que el año pasado la Fiscalía de la Nación, a propósito del caso Vizcarra y el señor Richard Swing, estableció que el presidente, conforme al mandato de la Constitución, no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado a nivel preliminar. Es decir, no se le puede llevar a juicio, no se le puede someter, digamos, a un juicio oral, pero sí puede ser investigado preliminarmente y así ha funcionado en el caso Vizcarra-Swing. Sí. Con ese precedente, el presidente ahora mismo está siendo investigado, el presidente, me refiero a Castillo, está siendo investigado por presuntamente no haber declarado la verdad cuando era candidato, siendo el presidente en este momento y están en funciones. Lo mismo podría pasar acá, la Fiscalía de la Nación podría indagarlo preliminarmente y si luego creyera que hay un caso, lo pasaría al Congreso para la acusación constitucional,
lo que solo podría darse al final del gobierno. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Caro. Solamente para culminar, hoy también en el comercio, para el comercio ha hablado el excomandante general de división, el excomandante general del Ejército, el general José Vizcarra, y él ahí ha afirmado lo que comentábamos al inicio de la entrevista. El presidente me dijo por WhatsApp que tenía un encargo sobre los ascensos. Y entonces esos WhatsApps existen, hay una evidencia. Y ahora que será citado al Congreso de la República, quizá tengamos más información respecto a esta evidencia. Ahí los va a presentar. Seguro, sin duda. Muchas gracias, doctor Caro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que no nos alegra para nada esta situación. Son las 7:18.